a que abra su Biblia ahí en Génesis 12. ¿Sí? Génesis 12 del 1 al 9. Vamos a hablar, mis hermanos, de cómo debe ser el caminar de alguien que quiere obedecer al llamado de Dios. ¿Sí? ¿Cómo debe ser el caminar de alguien que le cree a Dios? ¿Sí? ¿Cómo debe ser, mis hermanos? Bueno, cuando nosotros leemos la palabra, debemos leer todo, hasta las letras pequeñitas. Cada título, mis hermanos. ¿Sí? Aquí dice el subtítulo: Dios llama a Abraham. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido eran en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Sí? Entonces le repito el título: ¿cómo debe ser el caminar de alguien que quiere obedecer al llamado de Dios? ¿Sí? Aquí dice el subtítulo: Dios llama a Abraham. Y así, mis hermanos, como Dios llamó a Abraham, así Dios tiene un llamado, un propósito para cada uno de nosotros. No diga: no, es que fue para Abraham. Vámonos a 2 de Timoteo 1:9. ¿Sí? Es para todo aquel que se ha arrepentido genuinamente, mis hermanos. Dios tiene un plan y tiene un propósito. Lo dice la escritura, todo debe tener base bíblica. 2 de Timoteo 1:9. A mí me gusta mucho este pasaje porque dice: quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Entonces, aparte de una salvación tan grande, mis hermanos, que nos ha sido dada, Dios tiene un llamado. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, ¿sí? ¿A qué se refiere ese llamado? Usted aquí ya ha escuchado mucho, ¿verdad? Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo no quiero que usted piense: no, pues para el pastor, no, pues para los líderes. Hermano, el llamado es para todos. Pero ahorita vamos a ver la diferencia. ¿Quién quiere obedecer al llamado y quién no? ¿Quién se quiere quedar únicamente con su salvación? ¿Sí? Una salvación tan grande. Pero, hermano, de verdad, mire, por ejemplo, allá en la iglesia, una congregante, una muchacha, invitó a un conocido de su iglesia, de su trabajo, a la iglesia, ¿sí? A un compañero de trabajo. Y resulta que ese compañero de trabajo llevó a su papá y a su mamá. Eso fue, ya tiene como medio año. Y los papás del amigo siguen yendo, y él también. Y nada más por alguien que dijo: ven, te invito a la iglesia. Ahí están, ya tienen medio año ahí con nosotros, y ahorita están llevando a otro familiar. ¿Se fijan? O sea, si pudiéramos darnos cuenta de lo que nos ha sido dado, mi hermano.
¿Usted recuerda el testimonio de Jesús Adrián Romero? ¿Sí se acuerda? ¿Sí lo recuerda? Que por un muchachito que llamó a la puerta, que se atrevió a evangelizar. Su mamá tenía cáncer y el muchachito fue y les habló de la palabra. ¿Y qué salió de ahí, mis hermanos? Pues un hombre de Dios, una familia para el Señor. Así que usted no diga, no, es que no es para mí, no, es que sí es para usted. De verdad, mis hermanos, usted puede estar orando por una persona. Usted le puede decir, en Cristo hay una vida diferente. De verdad, mis hermanos, podemos hacer cosas tan grandes para el Señor y cosas que parecen pequeñas, pero Dios puede sacar un resultado muy grande. Sí, mis hermanos, entonces Dios tiene un llamado. Voltee con el que está a su lado y dígale, Dios tiene un propósito para ti. Créelo. Sí, créelo, por favor. ¿Sabe por qué tengo que creerlo? Porque Jesucristo bajó a las partes más bajas de la tierra para darnos dones, dice la palabra, darnos un llamado, mis hermanos. Por eso yo tengo que atender a ese llamado, porque a Él le costó bajar al infierno. No lo menosprecie. A veces lo menospreciamos. No, es que yo no sé hablar, decía Moisés. Decía Jeremías, es que yo soy un niño. Pero decía también aquel apóstol Pablo, que se sentía poderoso. Se le reveló el Señor y le dice, Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? O sea que si venimos así como que yo no sé hacer nada, Señor, pero aquí estoy. Mis hermanos, ahorita vamos a entender que Dios no busca perfección. Vamos a ver lo que Dios está buscando, porque si esas fuera, mis hermanos, nadie somos capaces, ¿sí? Nadie somos dignos, nadie. Pero la diferencia es quién puede atender al llamado de Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Quién le dice al Señor, yo quiero, Señor? Yo sí quiero, yo quiero que se cumpla ese propósito. Yo quiero que mi vida te sirva para algo, mis hermanos. Simplemente todo lo malo que usted vivió, de donde el Señor lo sacó, usted le puede decir a otra persona, Dios te puede sacar de ahí. De verdad, o que pase nuestra vida desapercibida, mis hermanos. Nacer, crecer, reproducirse y morir. No, Señor, si mi vida te sirve, aquí estoy, Señor. No importa que no sepa hablar, lo decía Moisés, pero ¿qué le dijo el Señor? Yo hice la boca y yo te voy a enviar, ¿sí? Jeremías le decía, yo soy un niño, Señor. No, pero yo estaré contigo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, Dios tiene algo para nuestras vidas. Se sienta como se sienta. Ahora, todo lo que usted vivió le va a servir, ¿sí? Porque Dios no pierde, mis hermanos, ¿sí? Ahora, mis hermanos, por ejemplo, nosotros podemos ver en Mateo 4:19, cuando el Señor escoge a los primeros discípulos, ¿qué les dijo el Señor? Venid en pos de mí, ¿y qué? Les haré pescadores de hombres. O sea, desde ahí nosotros podemos ver, ya Dios les estaba diciendo, yo quiero esto para ti. Tú vas a ser un pescador de hombres, pero tienes que dejarte enseñar, ¿sí? O sea, ese es tu propósito, pero tienes que alcanzarlo, mis hermanos, porque el propósito se alcanza, se tiene que alcanzar, porque lo podemos menospreciar, como Esaú. Esaú menospreció la bendición tan grande, ¿sí, mis hermanos? Entonces, nosotros vemos también en Jeremías, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita, Jeremías 1:5, antes que te formases en el vientre, le decía el Señor. Fíjese qué hermoso, que es más, dice, antes de que te formases en el vientre, yo te conocí, antes que nacieses te santifiqué, Jeremías 1:5, y te di por profeta a las naciones. Mi hermano, créalo, es para usted. Es que de verdad, a veces estamos tan dañados, estamos tan mal, que no aceptamos ni el amor de Dios. Hasta aceptar el amor, el perdón, nos cuesta. Sí, mis hermanos, pero usted agarre todo lo que se diga desde este púlpito, diga, eso es para mí. Amén. Entonces, mis hermanos, todos tenemos un llamado. La diferencia es quiénes van a obedecer al llamado y quién no.
hay quienes sí van a atender al llamado y hay otros pues que no, ¿sí? Vamos a verlo ahí en Mateo 19 del 21 al 22, ¿sí? Aquí nos habla, mis hermanos, ¿se acuerda usted? ¿Recuerda al joven rico? ¿Sí? ¿Sí recuerda? ¿Sí? Que él va delante de Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dice, le dio una lista, ¿verdad? Haz esto y esto y esto y esto. Y dice, ya lo hice. Pero el Señor le dice, bueno, en el versículo 22 le dice: si quieres ser perfecto, o sea, yo sé que le echas ganas, mijo, pero todavía te falta. Siempre vamos a estar así, mis hermanos. Algo más nos va a faltar. Por eso yo no me puedo sentir la última coca en el desierto, el más super ungido. Sí, mis hermanos, porque va a haber algo que nos va a faltar. Dice, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y en el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, ¿qué pasó? Se fue triste, porque tenía muchas posesiones. O sea, se fue, mis hermanos. Él dijo, no, yo no, Señor. Sé que se fue, y se fue triste. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así dice la palabra de Dios. O sea, él no quiso. Se dice por ahí que él pudiera ser pudo haber sido uno de los apóstoles, de los discípulos, pero no quiso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no lo va a forzar. Dios no nos va a violentar a que atendamos al llamado, ¿sí? ¿Cuándo es cuando surge en nuestras vidas un deseo de dar más, mis hermanos? ¿Cuándo es cuando surge ese impulso de decir, yo quiero, Señor, aquí estoy yo? Dice el Señor en Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dice que Isaías le dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿en qué momento surge ese deseo de servir a Dios? Bueno, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:20. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos. Hermano, el servir a Dios viene cuando entendemos lo que nos ha sido dado, cuando entendemos lo que ha hecho, lo que hace y lo que va a hacer. Cuando tú dices, Padre, me has dado tantas cosas, dice el corito, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor. Hermano, si alguien no está agradecido con Dios, si no entendemos la grandeza de su sacrificio, hermano, el cristiano está tan bendecido, tan enriquecido. Y si no lo sabe, métase a la palabra. Riquezas eternas, una salvación tan grande. Hermano, cuando uno entiende eso es cuando uno dice, aquí estoy, Señor. Hermano, por ejemplo, usted recuerda a María Magdalena. Estaba leyendo ayer Lucas capítulo 8, y en ese vienen varias situaciones. Venía, por ejemplo, a mí me admira esa María Magdalena. A ella Dios la liberó de 8 demonios, y dice que ella le siguió hasta el fin. Fue la primera que lo vio resucitado. Qué tremendo, mis hermanos. Ella se sentía tan agradecida. Y luego viene el endemoniado gadareno, aquel al que le echaron fuera una legión de 3,000 a 6,000 demonios. ¿Cuántos nos ha echado fuera el Señor? Señor, y si me falta alguno, sácalo en el nombre de Jesús. Y el endemoniado gadareno dice que usted sabe que sacó esa legión y entraron en los cerdos y se precipitaron, ¿verdad? Se fueron hacia el precipicio, perdón. O sea, entraron los demonios en los cerdos, ¿sí? Y los que estaban ahí cuidando a los cerdos se admiraron tanto y se sorprendieron, pero en lugar de decirle, quédate con nosotros, lo echaron fuera de ese lugar. Yo decía, ¿cómo? Porque así somos, hermano. Pero dice que aquel hombre al que nadie lo pudo ayudar, nadie lo pudo curar, estaba sentado en su juicio cabal.
¿Quién lo pudo hacer, hermano? El Señor. Pero cuando no entendemos esto, me va a costar venir a la iglesia, me va a costar orar, me va a costar leer. Ay, ahora ir allá. Ay, cómo la da Juan. Ah, cómo. No, hermano, todo nos va a costar, porque las cosas de Dios se hacen por amor. Ahorita cantábamos, se hacen por gratitud. ¿Sabe que Dios no necesita nada de nosotros? Nada, mis hermanos, ni sus diezmos. De verdad, Él no necesita nada. De Jehová es la tierra y su plenitud. Pero nosotros, cuando entendemos, Señor, siendo un vil pecador, dice un canto, hoy como a tu mesa, Señor, andando yo como aquel gadareno, Señor, me atrajiste a tu reino y ahora estoy aquí, Padre. Gracias, Señor. Es cuando uno adora, aunque no haya música, derramas tu corazón y dices, Padre, gracias. Dice, ¿cómo entender tu gran amor y misericordia? Lo cantábamos ahorita. ¿Sí sabe que los cantos no es para rellenar? Son oraciones cantadas. Dice, ¿cómo entender tu gran amor, tu misericordia? Hermano, porque Dios no nos va a forzar, pero Él tiene algo para nuestras vidas. Amén. Ahora, por medio de la vida de Abraham, mis hermanos, vamos a entender cómo va a caminar aquel que si quiere obedecer, atender al llamado de Dios, cómo debe de caminar, ¿sí? Génesis 12:4. Vamos a tomar la vida de Abraham como referencia. De verdad, mis hermanos, para que viviera uno tan agradecido, tan postrado a sus pies, como aquella mujer. Así deberíamos de estar siempre, gozosos. Fíjese, Pablo en la cárcel decía, regocíjate, regocíjate. Dice, no, todo lo podemos en Cristo. Él estaba en la cárcel, hermano. Por eso el cristiano, si puede creerle al Señor, jamás va a perder. Amén. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Sí? Hermano, ¿cómo debe caminar alguien que quiere atender al llamado de Dios? Primeramente debe caminar en obediencia, porque aquí dice que Abraham inmediatamente hizo lo que Dios le mandó. Sí, mis hermanos, Dios no busca perfección, porque nadie damos el ancho, pero Dios busca obediencia. No busca perfección, pero debemos andar, dice, el que ande en el camino de la perfección, dice los salmos, amén. Porque no siempre vamos a navegar con la banderita de soy lo más vil, soy lo más menospreciado, que sí lo somos, pero Dios no nos quiere ahí. Lo fuimos. Sí, tenemos que avanzar. Entonces Dios busca ¿qué? Obediencia. Sí, mis hermanos, ¿qué pasaría si Abraham no lo hubiera hecho? Si Abraham hubiera dicho, espérate, Señor, es que ando bien cansado, es que no he comido, Señor, en una semana lo hago. No, aquí dice que inmediatamente, y se fue Abraham, porque fue obediente, hermano. ¿Y sabe qué muestra la obediencia? Mi pastor dice, nosotros tenemos que buscar ser obedientes a Dios en todo, hasta en lo que no, dice él, en todo, porque la bendición viene por la obediencia, mis hermanos. Y la obediencia no es esperar a sentir. Si usted espera a sentir, es que todavía no siento ir a la iglesia, no siento orar, no siento leer, no siento obedecer, ahí se va a quedar, hermano. La obediencia es hacer las cosas aunque no lo sienta. La obediencia es hacerlo aunque las cosas estén mal en la casa. Sí, mis hermanos, Señor, yo lo voy a hacer porque tú lo dices. Y la obediencia, hermano, al Señor le mostramos que somos mansos, que somos humildes. Le mostramos, Señor, que te amamos. Ahorita cantábamos, ¿verdad? Y te amo, Cristo, te amo. Y la palabra de Dios dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Le mostramos eso al Señor. Hermano, no se espere a sentir. Nosotros somos muy dados a, es que no siento nada. ¿Sí sabe que cuando empezamos en el camino de Dios, sentimos mucho la presencia de Dios? Porque somos niños espirituales y todavía necesitamos un empuje.
Pero llega un momento donde Dios dice: voy a retirarme un poquito, porque quiero que empiece a caminar por fe, porque el justo por la fe vivirá. Así que, hermanos, si usted es nuevo y ya se le acabó el fuego, sígale buscando, siga orando, siga leyendo. Eso es obediencia. Así debe de caminar alguien que quiere atender al llamado de Dios. Va a haber velada, ahí estoy. El aseo, ahí estoy. Vamos a ir a evangelizar, ahí estoy. Ensayen, muchachos, yo ensayo. Se acabó. Porque si nosotros, hermano, créame, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, otro va a tomar nuestro lugar. Dios no nos necesita, hermano, grábeselo. Con todo mi corazón, con todo amor, yo le digo. Cuando Saúl no quiso, Dios ya tenía un David. Pero dígale: yo quiero, Padre. Hay un canto muy hermoso de Marco Barrientos que le dice: lo que quieras, como quieras, Señor, donde quieras. ¿Sabe qué demuestra la obediencia? Que Él es el Señor. Eso demuestra la obediencia, porque nosotros le aceptamos como Señor y como Salvador, pero a veces nada más conocemos aquel que me libra, aquel que me va a dar, aquel que me sana. Tenemos que conocerlo como el Señor, como el que manda. ¿Sí, mis hermanos? Entonces dice la palabra: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces todo lo que Dios le diga, hágalo. Ahora, hermano, ¿cómo muestra Dios? ¿Cómo nos ordenas? Por medio de sus autoridades. Por medio, lo hablaba el pastor el viernes, el pastor Juan. Sí, Dios dejó autoridades que tenemos una responsabilidad exageradamente grande de mostrar a Cristo. Sí, pero hermano, cuando usted obedece, cuando usted honra, cuando usted dice: sí, hermano, si Dios a usted le está marcando eso, así es, y se acabó. Sí, ¿qué dice la palabra? No seas como el mulo, sin entendimiento. Sí, o sea, a veces Dios está, mira, hermano, nuestros pastores son como estrellas, estrellas no conforme a este mundo, lo dice Daniel. Los que enseñan la justicia a la multitud son como estrellas a perpetua eternidad, me parece que así dice. Pero las estrellas, ¿qué es lo que hacen? Dirigen. En la antigüedad, los que estaban en los barcos, sí, los que andaban en el mar, eran dirigidos por las estrellas. Hermano, las estrellas guiaron a los magos, a los sabios, perdón, no son magos, son sabios, los guiaron hacia Jesús. Tenemos, hermano, que escuchar la voz de Dios a través de nuestros pastores. Perfección no la va a haber, pero nosotros tenemos que dar más, los pastores, mostrar la imagen de Cristo. Tenemos que ser como Cristo, ir creciendo más para que el pueblo no batalle. Amén. Pero, hermano, de verdad, vámonos por favor 1 Samuel 15:22. ¿Usted quiere agradar al Señor? Bueno, no estamos en confusión. El Señor nos dice en su palabra qué es lo que Él le agrada, ¿sí? Ya lo leyó el pastor Juan el viernes. 1 Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Y le dice en el versículo 23, lo decía el pastor: porque como pecado de adivinación es la rebelión o la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación. Mis hermanos pastores, sus peces gordos no es el que tiene años en el evangelio, no es el que se sabe la Biblia, que no la tenemos que aprender, es aquel que es obediente. Esos son los peces gordos. No es el que tiene más dinero, no, aquí es el que obedece, hermano. Y Dios hace diferencia entre el que le obedece y entre el que no lo hace. Sí, mis hermanos, la rebelión no cabe en el reino de Dios. No importa, aquí dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Usted sabe que Samuel, Dios por medio de Samuel le dio una orden a Saúl para que destruyera a Amalek.
Y lo que hizo Saúl es que obedeció al pueblo y dejó vivo al rey y a lo mejor del ganado. O sea, medio obedeció. No, mis hermanos, aquí es medio obedecer, es rebeldía, es no obedecer. Hermano, le digo, no espere a sentir, no espere a que las cosas estén bien en la casa. Ahora sí voy, pastor, porque ya todo me sonríe. No, Padre, tu palabra dice, no dejes de congregarte, ahí voy a estar. Tu palabra dice, el corito dice, lee la Biblia ahora cada día y crecerás. Así es, Señor. Sí, mis hermanos, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Cómo lo puedo agradar? Obedeciendo. De verdad, ese debe ser el caminar de alguien que quiere atender al llamado de Dios. Obediencia. Así nos lo mostró el Señor por medio de la vida de Abraham, ¿sí? Entonces, hermano, por ejemplo, si ahorita se nos está hablando de principios, que compromiso con Dios, que comunión con Dios, oración, lectura de la palabra, congregarse, busco a Dios, ¿sí? Que el servicio, servir, que el dar fruto, Señor, eso tú quieres, esa es la dirección que tú me estás trazando, Padre. ¿Sí? Entonces, hermano, nosotros tenemos que buscar llamar la atención por medio de la obediencia, la atención de Dios, no la atención que sí lo tenemos que hacer. Tenemos un compromiso con nuestros pastores, sí, con el pastor Lázaro, la pastora Patti, el pastor Juan. Tenemos un compromiso con ellos porque ellos representan a Cristo, representan la autoridad de Dios. Sí, mis hermanos, entonces, ¿quiere usted llamar la atención de Dios? Hermano, Dios no le puede confiar su gloria a cualquiera, pero a una persona obediente, aunque se sienta la papa enterrada, Dios lo va a transformar y le va a decir, por cuanto fuiste obediente y no fuiste rebelde, te confío mi gloria. Amén. De verdad va a llegar un momento donde Dios nos va a levantar, no para nuestra gloria, sino para la de Él. Sí, mis hermanos, nos va a llamar al ministerio. Entonces esos son los peces gordos, pastores, esos son los peces gordos, la gente obediente. Por más incapaz que alguien se vea, mientras haya fidelidad, obediencia, compromiso, servicio, frutos, esos gente, la gente que Dios va a usar. Sí, mis hermanos, ¿qué otra característica vemos en la vida de Abraham? Génesis 12, 7. Vemos que Abraham era un hombre de altar, ¿sí? ¿Qué significa el altar? El altar simboliza comunión con Dios. Eso significa el altar. El altar, mis hermanos, en la antigüedad eran piedras, unas 12 piedras, ¿sí? Que las juntaban y era donde se sacrificaba, un animalito. Pero era donde las personas de la antigüedad, como Abraham, buscaban a Dios. En la antigüedad usted ya no pone sus piedritas, ¿verdad? Pero ahora simboliza la oración. Cuando usted ora en su casa y viene a la iglesia, cuando usted agarra la Biblia y la empieza a leer, cuando usted viene a la iglesia, esa es comunión con Dios, mis hermanos, ¿sí? Eso es una evidencia de que yo quiero, Señor. Nos dice que Abraham, a todo lugar en donde él llegaba, él levantaba un altar. Hay una escritura, no sé si está en Deuteronomio, donde dice, altar de tierra harás para mí, donde sacrificarás tus animalitos. Empieza a decir, dice, y yo pondré mi nombre en ese lugar. Me parece que es en Deuteronomio, no la anoté aquí. Pero de verdad, mis hermanos, cuando uno tiene comunión con Dios, uno le está dando lugar a Dios. Padre, aquí tú reinas, Señor, aquí. Ese es nuestro principal ministerio, mis hermanos. Nosotros lo podemos ver en Marcos 3:14. Sobre lo que tengo que hacer en la iglesia, mi principal ministerio es estar delante de la presencia de Dios. Fíjese lo que dice aquí Marcos 3:14. Dice, hablando de Jesús, cuando él había escogido a los 12 discípulos, dice, y estableció a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pero dice primeramente, para que estuvieran con él. Hermano, el Señor nos llama primeramente para estar con él, para estar en comunión con él. Entonces nosotros vemos a Abraham, que era su prioridad. Era su prioridad, porque a todo lugar donde Abraham llegaba, levantaba un altar. Lo vemos en varias ocasiones, ¿verdad que sí? Entonces nosotros vemos que
para Abraham era su prioridad. Tanta era su prioridad, es preferir, prioridad significa preferir. Y hermano, tanto fue su anhelo por Dios que él fue llamado amigo de Dios, ¿sí? Lo dice Santiago 2:23. Entonces una persona que quiere atender al llamado de Dios, un amigo de Dios, alguien que tenga un altar. Es cierto, hermano, va a haber días donde va a estar bien ajetreado, que nada más llegas y te caes a la cama, ¿verdad? Pero el siguiente día, ore, lea, no le va a caer un rayo porque ese día no pudo, no se va a ir al infierno. Pero usted busque, decía David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Yo lo tengo que buscar. Ahora, hermano, hay quien puede levantarse muy temprano en la madrugada, gloria a Dios, pero si usted no puede, no se frustre. Hay gente que dice, yo en la noche, Señor, cuando ya todos se durmieron, cuando ya lavé los últimos trastes, te empiezo a dar gracias, Señor, y empiezo a leer tu palabra, aunque estamos así, ¿verdad? Porque no hay una hora determinada, mis hermanos. Usted, de acuerdo al tiempo, tiene que buscar, ¿sí? De acuerdo a sus actividades, perdón, va a buscar el tiempo, ¿sí, mis hermanos? Yo espero a que ya mandé a mis hijos a la escuela, ya se acabó el gritadero y ya me pongo a orar, ¿sí, mis hermanos? Pero tenemos que buscarlo. Me decía una hermana hace tiempo, una hermana de 20 años, porque ella quería que fuéramos a compartir a su casa, y le digo, sí, hermana, pero lo mejor era que usted lo hiciera. ¿Cuántos años tenemos? ¿Sí, mis hermanos? Y ella dice, le digo, ¿cómo está su vida de oración? No la veo casi en la iglesia, es que no tengo tiempo, trabajo hasta sábados y domingos. Es cierto, mis hermanos, si usted, por ejemplo, no puede los domingos, no le falle los viernes al Señor, pero que usted lo busque, que usted lo anhele. Nunca va a haber tiempo, siempre va a haber muchas cosas que hacer. Sí, mis hermanos, Dios nos justifica cuando estamos enfermos, cuando hay trabajo, pero hay gente que aún se viene del trabajo y viene cansada, pero está buscando el rostro de Dios, sabiendo que en Él está la fortaleza, sabiendo lo que dice la palabra, más buscad el reino de Dios. ¿Se acuerda del Cana? Todo estaba mal en la casa del Cana. Primera de Samuel 1. Tenía 2 mujeres bien tremendas, pero él no dejaba de ir a Jerusalén, no dejaba de darle a cada uno de sus hijos su parte. Por eso yo le digo, no espere que las cosas estén bien, al contrario, dígale, Padre, yo sé que todo vendrá por añadidura. ¿Sí, mis hermanos? Entonces nosotros tenemos que buscar tener una comunión con Dios, que es oración, lectura de la palabra y congregarme. Ese es mi principal ministerio. Sí, mis hermanos, pero también el altar simboliza sacrificio o cruz. Lucas 9:23, que dice la palabra de Dios, que le decía Jesús a sus discípulos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Tome su cruz los domingos, no, tome su cruz cada día y sígame. ¿De qué nos habla la cruz, mis hermanos? Nos habla de morir, nos habla de dejar, de salir, y nos habla de dar más allá de sus fuerzas, mis hermanos, porque alguien que quiere atender al llamado de Dios va a dar más allá de sus fuerzas. Así le dice el Señor a Filemón, dice, te escribo a ti porque sé que harás aún más allá de tus fuerzas. Sí, mis hermanos, nosotros podemos ver a Abraham. Abraham dejó su tierra, su parentela, la casa de su padre, sacrificio. La otra vez me decía una hermana, no voy a ir porque tengo un baby. Y yo dije, como usted guste, hermana. ¿Sabe por qué? Porque yo dije, Señor, no entiende. Todavía no nos ha caído el 20, mis hermanos. Delante de quién estamos, a quién servimos. Le repito, cuando es por trabajo, Dios nos justifica. Cuando es por enfermedad, Dios nos justifica. Pero hermano, tenemos que empezar a decirle a la familia, hoy es día de reunión, acompáñame.
porque yo quiero que Dios cumpla sus planes. Y ese es sacrificio, hermano, porque estamos poniendo a Dios en primer lugar. Le repito, tenemos que mostrar que queremos. No es decir que quiero, es mostrar que quiero. Abraham, usted sabe que él estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo. O sea, ¿qué quiere decir, mis hermanos? Que no le negó nada al Señor. Nada. Permítame. Entonces, mis hermanos, yo no lo estoy regañando, yo quiero animarle. Amén. Quiero animarle a que demos más allá, porque Dios sí lo ve. El Señor le decía en Apocalipsis, le decía a las iglesias: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, porque Dios lo ve todo, mis hermanos. Pero Dios también ve cuando alguien toma la cruz. Él lo ve, porque Él la llevó. ¿Sí, mis hermanos? Ahora, entonces eso simboliza el altar, comunión con Dios y sacrificio. Una persona que quiere servir a Dios, que quiere que Dios haga la obra en su vida, va a dar más allá de sus fuerzas. ¿Sí? Ahora, vámonos ahora al versículo, ¿sí? Capítulo 12, versículos del 4 al 9. No me voy a tardar mucho. Aquí me dijeron que hasta las 4 de la tarde nada más. Dicen que no se crea, no. Así dice el pastor Juan, ¿verdad? Hasta las 4 o 5. Versículos del 4 al 9. Dice que nosotros podemos ver que Abraham era un hombre que siempre estaba avanzando. Dice, y salió de para ir a. Así dice, ¿verdad? Si usted le ve toda la vida de Abraham, Abraham no era un hombre estático, no era un hombre que se detenía, mis hermanos. ¿Sí? ¿Esto a qué se refiere? Aquel que quiere atender al llamado de Dios debe ser alguien que no se conforma, alguien que no dice, pues ya esto, ya vino mi familia ya. No, Señor, yo quiero más. Alguien que siempre está aspirando a más, porque al Señor nunca nos lo vamos a terminar. Alguien que empieza a decir, Señor, ya no nada más quiero los domingos, yo quiero esforzarme por empezar a estar en las reuniones de oración. Señor, yo quiero leer más tu palabra. Cada año dígale, Padre, yo quiero leer más tu palabra este año. Yo así le digo, Señor, quiero amarte más este año, quiero entregarme más este año, Señor. Es alguien que no se conforma, mis hermanos. Alguien que dice, yo quiero comprometerme más contigo, Señor, yo quiero amarte más. Apocalipsis 17:14. Fíjese, porque acuérdense que todos tenemos un llamado, ¿verdad que sí? A mí me gusta mucho esa escritura de Apocalipsis. Y aquí nosotros vamos a ver a alguien que no se conforma, que no dice, no, pues ya vino mi familia. No, que ahora vengan mis vecinos, Señor. No, ahora vamos a orar por la colonia. No es activismo, hermano, pero siempre, Señor, tú tienes más. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿qué son? Llamados, elegidos y fieles. O sea, alguien que no se conformó a decir, somos llamados. No, yo quiero ser un elegido, Señor. Y ahora yo quiero ser un fiel, Señor. ¿Sí? Nosotros lo ponemos de esta manera. Los discípulos, los 12 discípulos, todos, ¿verdad? Todos estaban con Él, pero de todos ellos había 3, mis hermanos: Pedro, Jacobo y Juan, que se los llevó al monte de la transfiguración, que como que con ellos era un poquito más íntimo, ¿verdad? Pero, hermano, ¿quién fue el fiel? Juan. Todos se fueron cuando el Señor estaba en la cruz. Nada más Juan permaneció ahí, a costa de su vida. Entonces nosotros tenemos que aspirar, Señor, yo quiero más. Yo quiero conocerte más, Padre. Yo quiero morir más. Es más, Señor, ya quiero dejar más la tele. Este año, Padre, yo empiece a leer más tu palabra, y la tele es porque anhelo más de Él. Sí, mis hermanos, la tele no es del diablo. Lo que es del diablo es lo que ahí sale. Sí, mis hermanos, no se crea. Pero tenemos que comprobar lo que es agradable a Dios, porque nuestros ojos son las lámparas, ¿sí?, del alma.
Dice, si tu ojo es malo, entonces ¿cómo estará todo lo de adentro? Si eso impacta, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que vamos a empezar a tener que dejar si queremos más. Hermano, ¿usted ha escuchado acerca de lo que es la consagración? ¿Qué es la consagración? Apartarse para el servicio a Dios. Cuando alguien dice, Padre, yo quiero ser un vaso de honra, voy a empezar a dejar, Señor, el Facebook ya le voy a bajar, Señor. ¿Para qué estoy viendo lo de los demás? No es malo, mis hermanos, pero a veces podemos durar horas. ¿Y cuánto hemos leído la palabra? Pero cuando decimos, Señor, no, yo quiero apartarme más para ti, yo quiero ver más tu gloria, Señor, es cuando empiezas a decir, sacrificar, tener eso como de menor valor, mis hermanos. Pero es para aquel que quiere atender al llamado, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver en Mateo 11:12, nosotros podemos estar avanzando, hermanos, aún en medio de las situaciones más difíciles, de verdad, porque el cristiano no está exento de situaciones difíciles, de enfermedades, de escasez, pero aquel que le puede creer a Dios, que puede obedecer, que sigue con su altar, sigue sacrificando, él va a seguir avanzando, mis hermanos. No importa lo que usted esté atravesando, porque el cristiano no pierde. Dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿sí? Mateo 11:12, a mí me gusta mucho. Ahí dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos que sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero la traducción del lenguaje actual me gusta mucho, porque dice, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, y solo la gente valiente y decidida logrará formar parte de él. Dice, el reino de los cielos avanza. Yo puedo estar en lo más terrible, hermano, pero yo sigo buscando a Dios. Señor, me voy con mis 10 pesos a la iglesia, pero yo sé, Padre, que tendrás cuidado de mí. Y es más, Señor, ofrendo, me regreso caminando, y así bajo de peso, gloria a tu nombre. Pero ahí estás, hermano, de verdad. ¿Cuántos es que no tengo para el camión? Pero a veces para otras cosas pedimos prestado, mis hermanos. De verdad. Es que cuando alguien quiere cumplir el propósito de Dios, nada lo va a detener. Yo recordaba, mis hermanos, cuando se nos enfermaba mi hijo, ya lo hemos hablado de ese testimonio, ¿verdad? Yo estaba en el hospital ese domingo, ya era como la 4ª vez que internaban a mi hijo, el más grande, y yo estaba esperando a que llegara mi esposo, porque yo lo cuidé toda la noche. Era un domingo en la mañana y mi esposo nunca llegó, porque se fue a la iglesia. Y yo ya estaba enojada, ¿por qué no llegas? Y lo barrí, lo trapié cuando llegó. Pero él me dice, es que yo tenía que ir a buscar a Dios. Dice, y Dios me habló, y el Señor me dijo, yo te doy la sanidad de tu hijo. Y nadie sabía, hermano, no habíamos hablado con los pastores de lo que estaba pasando. Ese año fue como 4 o 5 veces que internaron al niño, pero esa fue la última vez que él estuvo internado. ¿Sabe por qué? Porque se le dio a Dios el primer lugar. Entonces, denle un aplauso al Señor, amén. Tenemos que ser esforzados, mis hermanos. Y ¿sabe qué? Dios es digno, Él vale todo mi esfuerzo, vale que yo me haya desmañanado y aquí estoy, Él lo vale. ¿Cómo podremos pagar tanto favor? Sí, mis hermanos. Entonces yo tengo que estar avanzando, ¿sí? Si usted se ha dado cuenta de los puntos que yo le he estado dando, nos habla de alguien que quiere ser discípulo. Alguien que dice, yo no quiero ser multitud, Señor, yo quiero ser un discípulo. Porque ¿qué es lo que el Señor anhela? Dice, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Entonces yo aquí nos está hablando del caminar de un discípulo. ¿Sabe que para Dios entregarnos un llamado, primero tuvimos que haber sido discípulos? Un discípulo, hermano, un discípulo es un hijo. Un discípulo es uno que tiene compromiso con la casa, con la iglesia.
¿Sí, mis hermanos? Entonces, sí sabe que esta es la casa de Dios y que Dios espera que todos seamos hijos. Pero en la casa, mis hermanos, no solamente hay hijos. En la casa hay esclavos, en la casa hay asnos, pero hay hijos. Y el único que permanece en la casa es el hijo. ¿Sí? Los esclavos son aquellos que vienen por: sácame del hoyo, Señor, ¿qué me vas a dar? Esos son los esclavos. Todos llegamos así, todos llegamos así: sácame del hoyo, Señor, de la situación financiera. Pero eso tiene que cambiar, hermano. No podemos pasar 20 años así. Tenemos que empezar ahora a ofrecer: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida, ahora yo te quiero dar a ti. ¿Sí? Entonces, un esclavo es aquel que pues viene por una paga, ¿sí? Un asno es aquel que puede estar aquí, pero resiste a la palabra. Nosotros tenemos que venir aquí a la casa de Dios y comernos toda la palabra. Nuestro pastor nos dice, como cuando se hizo lo de la Pascua, aquel cordero, les dijo el Señor: cómaselo todo. La palabra es el Cordero de Dios, Cristo es la palabra. Entonces yo no me puedo comer: esto sí me gusta, esto no me gusta. Cómaselo todo, porque yo quiero ser un discípulo. O sea, tómelo todo. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, espero me haya entendido. Ya voy a terminar. Entonces, mis hermanos, una persona que quiera atender al llamado de Dios va a ser alguien que no se va a conformar, que va a estar avanzando, porque el reino del Señor avanza. Y acuérdese o recuerde: voy a avanzar aún esté en el valle de sombra de muerte. Porque dice: como pobres, no, dice, atravesando el valle de muerte, dice: tú estarás conmigo. Pero me gusta Corintios, donde dice: como pobres, pero enriqueciendo a muchos. O sea, puede estar en escasez, pero yo sigo avanzando. Yo no voy a perder, yo te sigo buscando. Porque lo que tendemos a hacer, hermano, es cuando viene la dificultad, empezamos a restar. Dejo de orar, dejo de leer, dejo de ir a la iglesia. Hermano, el Señor nunca nos resta a nosotros. Yo le decía la otra vez a mi hijo: tienes que ser bien agradecido con Dios, mi hijo. Le digo: ¿cuándo Dios te ha dicho: hoy no va a salir el sol, hoy no te voy a dar de comer? ¿Cuándo Dios te ha dicho eso? ¿O lo ha hecho? Jamás. Le digo: pero nosotros sí tendemos a restarle, a quitarle a Dios. No, mis hermanos. ¿Qué decía ahorita la canción? Nada podrá separarme. Y yo decía: Señor, que digamos la verdad, Señor, que ni la dificultad, que ni la muerte, ni la vida, es que ni la muerte nos va a separar del Señor, mis hermanos, ni eso. Al contrario, vamos a ganar. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos sube la canasta? Ya no tengo para diezmar. Pero qué hermoso cuando alguien, y lo das no lo das con alegría, sí lo das así como que con dolor, pero dices: tú tendrás cuidado de mí, Señor, porque yo te creo, Padre, yo te creo, y tú eres un Dios de compromiso, eres un Dios de pacto. Y hermano, a veces podemos decir: es que Dios entiende que no obedecemos. No, mis hermanos, Dios no tiene lástima de nosotros, Él se guía por nuestra obediencia. Y todos nos ha pasado a veces así, pero aquí está, Señor, porque mi compromiso es para contigo, y yo sé que tú abrirás las ventanas, de verdad, mis hermanos. Ay, Señor, ¿encontrará el Señor fe en la tierra cuando regrese? Tenemos que empezar a dar más, hermano, empezar a tomar más la cruz, porque el llamado es la gloria de Dios. El llamado Dios no se lo va a dar a cualquiera. Dios no se lo va a dar a un esclavo, porque el esclavo no permanece en la casa. Dios no se lo va a dar a aquel que no quiere obedecer. No, porque es su gloria. Es confiando Dios de su gloria. Y la gloria o nos puede aplastar o levanta su nombre. ¿Sí, mis hermanos? ¿Usted anhela servir a Dios? Obediencia, altar, sacrificio, no conformarse, mis hermanos. ¿Sí? Y termino con esto. Entonces nosotros vamos avanzando. Sí, usted ve que Abraham iba avanzando, ¿verdad? Pero, y que decimos: Padre, yo te quiero servir. Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Y el Señor ve nuestras palabras, las escucha,
ve nuestro corazón, pero llega un momento donde van a venir las confrontaciones, y con esto estoy terminando, hermano, donde Dios va a decir: esto no te está permitiendo avanzar, necesitas dejarlo. Génesis 12:4 dice: y se fue Abraham como Dios le dijo, pero ¿qué dice? Y Lot fue con él. ¿Qué le había dicho el Señor? Sal de tu tierra, sal de tu parentela. O sea que iba cargando todavía algo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿qué simboliza Lot? ¿Sí? ¿Qué simboliza Lot? Vamos a ponerlo de esta manera. Pueden ser pecados ocultos, pueden ser actitudes, pueden ser hábitos, pueden ser costumbres, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver en Colosenses 3, del 5 al 11. Ahí nos habla de diferentes niveles de cruz, mis hermanos, ¿sí? Por ejemplo, comienza diciendo, dice que dejemos lo terrenal. Si me lo pueden poner ahí, dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Nos habla de cosas escandalosas, de pecados escandalosos, pecados externos que se ven. Y a veces nosotros podemos decir: ya no tomo, ya no fumo, no, soy bien santo, nada me falta. Oh, qué bárbaro, Dios se sacó la lotería conmigo. Pero ¿qué pasa cuando sigue hablando el Señor? Sí, si le puedes bajar, por favor. Eso es lo que se ve. ¿Qué cuando lo que no se ve? Lo interno, los pecados ocultos, ¿verdad? Bájale un poquito más. Sí, por ejemplo, bájale el 8, Colosenses 3, 8. Pero ¿qué dice? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, cosas que no se ven, mis hermanos, ¿sí? La amargura, el resentimiento, la culpa, baja autoestima, todo lo que vemos en sanidad interior. Eso también nos puede estar afectando. Eso puede ser un Lot. Que cuando Dios dice: perdona a tu suegra, trátala muy bien, ámala como Dios nos ha amado a nosotros. Y dices: es que me cae bien gorda, no, de plano no la tolero. Bueno, ese es tu Lot y no vas a avanzar. ¿Qué pasa cuando Dios dice: saluda al hermano? Ay, es que esa hermana como que no me cae, como que no es igual que yo, no, como que no nos hallamos. No, hermano, ámela. Es que no me gusta su forma de ser. ¿Y qué si a ella no le gusta mi forma de ser también, verdad? Es que aquí Dios nos manda: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Dios va a empezar a mostrarnos esos Lot, y Dios nos va a decir: si no lo quitas, no vas a avanzar. Vamos a ver qué sucedió cuando, bueno, ahí son pecados internos. Y si usted sigue leyendo Colosenses, me regreso, nos habla luego de pecados como de costumbres culturales, familiares, hábitos, exacto, costumbres. Que va a llegar un momento, mis hermanos, donde Dios va a empezar a poner ahí, nos va a empezar a incomodar. Ya no debes de ver esa novela, tienes que pagar los vales, tienes que, de verdad, mis hermanos, aquí no es el que no tranza no avanza, no, esa es una mentalidad del mundo. Aquí no es como que trabajo y hago como que trabajo y hacen como que me pagan. No, tú eres un hijo de Dios, tienes que mostrar a Cristo en tu trabajo. De verdad, mis hermanos, Dios es bueno. Eso es bueno, que Dios saque los Lot, hermano. Llega un momento y yo le digo: Padre, gracias porque me dijiste que era una soberbia. Gracias, Señor. Llega un momento donde empiezas a decirle: gracias, Señor, porque me haces ver, Señor, dice, para que lo cojo, dice Hebreos, no sé si es, para que lo cojo no te saque del camino, sino que seas sanado. Si sabe que nuestras cojeras son esos Lot que nos pueden sacar del propósito de Dios. Entonces Dios dice: nos va a empezar a confrontar. Antes decía a lo mejor Dios: no, esto no te lo demandaba, pero ahora sí, porque quiero que avances. Nosotros vemos más adelante en Génesis 12, dice: Abraham en Egipto. Abraham ya no avanzó, y dice, Génesis 12:10, dice: hubo entonces hambre en la tierra, ¿y qué? Y descendió a Abraham a Egipto. Descendió. Si no soltamos los Lot, mis hermanos, vamos a descender. Vamos a empezar a descender.
es que Dios entiende que me hizo cosas muy fuertes, es que Dios entiende. No, Dios no entiende nada. Dios se guía por la palabra, Él se sujeta a su palabra. ¿Sí, mis hermanos? Si yo no empiezo a soltar lo que Él me esté marcando, mis hermanos, va a ser algo que me va a empezar a dar muchos problemas. Va a empezar a ser una piedra en el zapato, ¿sí? Nosotros lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 13, ya estoy terminando. ¿Se acuerda usted cuando empezaron los pleitos de la gente de Lot, de los siervos de Lot con los de Abraham? Ese era ya le estaba causando problemas a Abraham, porque Abraham no quería soltar a Lot. Si yo no suelto eso, hermano, va a ser una piedra en el zapato. Les decía el Señor a su pueblo, me parece que es Jueces, si no, les decía que iban a ser espinas, ¿verdad? O sea que me va a ocasionar problemas, hermano. Por eso tenemos que decirle: Padre, ayúdame, porque yo no quiero que esto me saque del camino, me esté causando problemas. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermano? Ahí en Génesis 13, Abraham y Lot se separan. Llegó un momento, usted sabe que Abraham era obediente. Llegó el momento donde tantos pleitos por esta situación, que Abraham dice: ¿sabes qué? Tú vete a un lado, yo me voy al otro. Donde Abraham lo suelta. Y cuando Abraham suelta a Lot, Dios le empieza a ampliar la visión. Génesis 13:14 dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Fíjese, después que ¿qué? O sea, mientras estaba Lot, le dijo: sí, yo te bendeciré, serás bendición. Por eso yo no me puedo conformar, hermano. Dios, o sea, la visión de Dios siempre se va ampliando, y a veces parece que ya, y dices: no, todavía hay más, Señor. Por eso nunca nos podemos conformar, ¿sí? Pero dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Versículo 18. Ah, no es cierto, ahí mismo. ¿Qué fue lo que le dijo? Y mira, desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente, o sea, le amplió la visión. Síguele por favor, hermano, al 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, Dios le decía: yo tengo más para ti, pero necesitas soltar lo que no te está permitiendo avanzar. Sí, mis hermanos. Y usted puede ver, si sigue usted leyendo la vida de Abraham, Génesis 16, ahí dice el título: Agar e Ismael. Ahí nosotros podemos ver que Abraham todavía traía costumbres de su tierra, de Ur de los Caldeos, porque se usaba que cuando la mujer, la esposa, no podía tener hijos, le daban a la sierva. Y nosotros podemos ver que todavía había algo ahí en Abraham, ¿sí? Pero, y usted sabe que se dio a luz, porque no me adelanto, se dio a luz ¿a quién? A Ismael, por causa de que todavía traía algo ahí cargando, ¿sí? Y usted sabe que creo que esos son los árabes, y son los enemigos acérrimos. Le trajo problemas, algo que no había dejado, le trajo muchos, hasta la fecha, mis hermanos. Entonces me conviene, porque Dios tiene planes de bien para mi vida. Me conviene, hermano. Génesis 21, nada más vamos a ver el subtítulo, dice: nacimiento de Isaac. Génesis 21:8, vemos otra vez a Abraham obediente. Dice que Agar e Ismael son echados de la casa, porque Abraham era obediente, porque Dios estaba hablándole a Abraham y sacando a la luz sus trapitos. Abraham, todavía piensas conforme a este mundo, Abraham. Ya no puedes pensar así. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Tienes que empezar a dejar esas costumbres familiares, Abraham, porque yo quiero que avances hacia el propósito. ¿Y qué hizo Abraham? Echó fuera a Agar y a Ismael. Le dio su bendición a Ismael, no piense que era tremendo Abraham, pero le dio lo mejor a Isaac, ¿sí? Póngase en sus pies, hermano. Vamos a orar. Entonces el Señor quiere que nosotros mostremos que queremos atender al llamado de Dios. Amén. Vamos a orar.